Con el favor del Señor vamos a seguir avanzando en nuestro estudio por esta preciosa carta, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a dar un paso gigante sobre esta carta y vamos a tratar hoy, con el favor del Señor, con su misericordia, que Él nos guíe por medio del versículo 14 del capítulo 6 de Gálatas. Y digo gigante porque allí hay algo hermoso. Allí está el tesoro en donde nosotros podemos jactarnos realmente de decir que tenemos algo. Pero quiero, hermanos, que me acompañen haciendo la lectura desde el versículo 11 hasta ese versículo 14. Dice la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la provisión que tienes para tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a que este tiempo de predicación, oh Señor, que por medio de nuestra atención cuidadosa a tu palabra, y siendo, Señor, respetuosos con tu ley, oh Padre, tú seas glorificado. Y permítenos en el día de hoy, amado Señor, poder gloriarnos, Señor, en la cruz de tu Hijo Jesucristo. Háblanos, Señor, directamente al corazón. Inquiétanos, Padre, para saber vivir conforme a lo que nos identifiquemos con Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien, hermanos. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de estar estudiando los versículos 12 y el versículo 13 de este capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Y por medio de esos versículos nosotros fuimos persuadidos a no seguir un ejemplo que se nos estaba presentando allí, a no seguir el ejemplo de los judaizantes, hombres que tenían una característica en particular, la característica de un hipócrita. Recuerden que estos judaizantes, ellos actuaban de tal manera que ellos querían sacar provecho de su manera de actuar, de su manera de introducir una falsa doctrina en medio de la iglesia. Ellos querían tener una complacencia, no solamente para ellos, sino también para el mundo que les rodeaba. Querían complacer a la cultura, querían complacer a la mayoría, querían complacer incluso a un gobierno. En últimas, ellos querían rendirse ante las pretensiones humanas. Esa era la condición de estos judaizantes. Y el apóstol Pablo nos hizo un llamado a que no siguiéramos esa actitud, que no buscáramos justificarnos, o más bien, que no buscáramos tener una gratificación en aquello que el mundo se gratifica. Piense,
Considerar la conveniencia en el marco de la carne, hermanos, esto resulta en una sola cosa. Y resulta en estar alimentándole, dándole de comer a los deseos de nuestra carne, a los deseos mundanos, a los deseos de lo más pecaminoso que hay en medio de nosotros. Yo no pudiera llegar a pensar que para uno llegar a enorgullecerse de aquellos pecados o de aquellas obras de la carne es propio de un impío. Y es así. Ellos se jactan de su carne, ellos se jactan de su pecado, de su inmoralidad, porque allí está su complacencia. Pero tengamos cuidado, hermanos, pues cuando el manto de la religiosidad, óigame bien a esto, cuando el manto de la religiosidad se extiende de una manera que aparenta ser piadosa, en un sistema de prácticas que le llamamos religión, hermanos, el engaño se va a hacer sentir. Allí se va a hacer sentir. Vamos a estar siendo engañados por algo que aparentemente es bueno, pero que el Señor le ha dicho o lo ha llamado malo. Yo le pregunto, ¿usted no cree que un testigo de Jehová se enorgullece en su religión? Naturalmente, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué se enorgullece de su religión? Porque está convencido de lo que ellos dicen creer. Porque están convencidos de que esa es la verdad. Y allí está su jactancia, allí está su orgullo. Pero no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasó quizás en un pasado que defendimos algunas doctrinas y aún practicábamos algunas cosas que estaban lejos de ser bíblicas? Y allí nos jactábamos, y allí creíamos estar en la verdad, y allí creíamos que esto era algo de honor, algo que nos podía traer hacia nosotros un buen nombre, pero resultaba en actuar completamente en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, es necesario que seamos instruidos por las Escrituras. Es necesario ser expuestos a la verdad. ¿Por qué? Porque si no somos instruidos en la sana doctrina, cualquier viento de falsa doctrina puede llevarnos a prácticas que son tan ajenas y tan lejanas de glorificar a Dios, y que más bien lo que hacen no enaltecer a Dios, sino enaltecer al hombre. Y de esos cultos hay muchísimos. Los seres humanos, hermanos, los seres humanos, con tal de estar bien y de que sus deseos carnales sean satisfechos, hermanos, son capaces de vender todos sus principios morales, con tal de estar bien. Venden o vendemos nuestros principios morales. Fíjense que el miedo era el motor para que los judaizantes se entregaran a ese servilismo ruin delante de los judíos. Ellos tenían miedo, ellos tenían temor a los hombres. Ellos le tenían miedo a la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo trae persecución. ¿Quién quiere tener persecución? ¿Quién quiere tener pruebas, problemas, dificultades por causa del nombre de Cristo? Los judaizantes levantaron su mano y dijeron: nosotros no lo queremos. Por eso queremos complacer a los hombres, queremos complacer a los judíos, queremos complacer a la cultura de turno. Yo pregunto, ¿hemos de ser tan infames que por un momento de placer o por hacer a un hombre que esté contento, que esté feliz, o por hacernos a nuestro nombre algo glorioso, algo que sea bien visto,
¿Estaremos dispuestos a no hacer la voluntad de Dios? ¿Hay alguna virtud en vivir conforme a cómo vive el mundo? Pues bien, Pablo nos va a llevar a considerar que nuestro privilegio y nuestra motivación de una jactancia verdadera, de una jactancia que es pura, que es santa, brota, es de la cruz de Cristo. Allí está nuestra jactancia. Hermanos, lo cantábamos hoy. ¿Cuánto estimo la cruz de Jesús? En sus triunfos mi gloria será. Allí está la gloria del cristiano. Allí está su verdadera jactancia. ¿Qué pudiera, hermanos, estar más lejos o en completa oposición a la vanagloria que una persona pudiera tener en practicar un sistema de obras para la gratificación humana? ¿Qué pudiera estar más lejos de eso? Si usted lo piensa bien, lo que está más lejos del orgullo del hombre es la humillación. Eso es lo opuesto. ¿Sí? La humillación es lo que está al otro lado, que está en oposición al orgullo del hombre. Y la cruz es un elemento de humillación. De humillación. Lejos del impío está considerar que en la cruz hay virtud. Para el impío, para el que está muerto en sus delitos y pecados, en la cruz no hay ninguna virtud. Allí ellos no consideran que pueda llegar la salvación. Ellos no pueden entender que en ese instrumento, que es un instrumento de muerte, donde los romanos colgaban a los delincuentes para que murieran allí, un impío no puede considerar que allí pudiera ser levantado todos los pobres moribundos de este mundo para ser perdonados. No lo saben, no lo entienden, no lo creen. Para el que teme al mundo y no a Dios, para todo aquel que quiere agradar a su carne, para el que odia la ley de Dios, hermanos, la cruz de Cristo es completamente aborrecible. Es aborrecible. Y una de las causas de tal desprecio es que para ellos se torna en algo que no les es conveniente. La cruz no es conveniente, no les sirve para nada, en ella no hay ganancia, en ella para ellos no hay un buen nombre, en ellos no hay algo que pudieran ellos aprovechar. Por el contrario, ellos sí veían que la cruz era un camino de persecución. Un camino de dolor, un camino de soledad, un camino en donde la sociedad, la cultura, el mundo le daba la espalda a quien seguía el camino de la cruz. Yo les pregunto, ¿qué hace a la cruz de Cristo tan especial? ¿Qué la hace tan especial como para ser odiada por unos y ser amada por otros? Los judaizantes, como lo leíamos en el verso 13, odiaban la cruz. Ellos odiaban la cruz. Pero para Pablo, lo que nos expone en el versículo 14, para Pablo, allí estaba el lugar donde se encuentra, o donde él encontró su verdadera jactancia. Y leo nuevamente el verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí el apóstol Pablo, al cerrar su carta, él quiere ser muy personal.
recuérdelo, Él es muy personal y Él va a tomar esa distinción entre la jactancia del mundo y la jactancia del cristiano a una manera personal. Por eso Él dice, lejos de mí esté gloriarme como se gloria el mundo. Lejos de mí esté gloriarme como se glorían los judaizantes, como se gloria el gentil, como se gloria el judío. Lejos de mí. Este tesoro que encontramos aquí en el versículo 14, si lo descubrimos, si en verdad lo encontramos, ha de ser tan importante y de tal valor que cualquier cosa, hermanos, que usted pudiera poner al lado de la cruz de Cristo, eso resultaría en basura. En basura. Cualquier cosa que usted ponga al lado de la cruz de Cristo, no es nada. Pablo hace una comparación, ¿sí? Una comparación que es completamente excluyente entre lo que es la gloria que persigue el mundano y la gloria que sigue el Hijo de Dios. Y para ello, ¿qué hace? Él nos va a presentar un par de argumentos que manifiestan el poder que tiene la cruz. Y el poder que tiene la cruz es un poder liberador. Liberador. ¿Liberador de qué? Pues hermanos, es liberador de un estado de esclavitud que solo en Cristo, solamente en Él y en su obra se puede hallar y se puede ver, se puede palpar, se puede disfrutar. Hermanos, el impío es un esclavo. Nosotros éramos esclavos. Pero en nuestro estado de impiedad no nos creíamos esclavos. Así era nuestra esclavitud. Pero en Cristo, cuando las vendas ya se han caído y podemos ver lo espiritual, podemos gloriarnos en que en la cruz de Cristo hay verdadera libertad. Y lo primero que quiero tratar de este versículo, hermanos, es la condición que todo creyente debe tener. Y es la de identificarnos con la cruz de Cristo. Identificarnos con la cruz de Cristo. Bien dice la primera parte del versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza este versículo? Si usted se da cuenta, comienza con un pero, ¿cierto? Comienza con un pero. Y esta vez hemos de considerar esta palabra, este pero, como un pero legítimo. ¿Por qué lo digo? Porque mayormente nuestros peros son ilegítimos. Son frías introducciones para justificarnos. Usted va a pedirle perdón a alguien y dice, perdóname hermano, perdóname esposo, esposa por esto, pero la culpa fue suya, no mía. Usamos ese pero de una manera ilegítima o también para exponer quizás alguna condición. Sí, yo le ayudo hermano, yo le ayudo, pero ¿qué voy a ganar? En este caso, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él dice, pero con la intención de hacer un contraste con los impíos. Y él vino hablando de la jactancia de los judaizantes, que ellos se jactaban en la circuncisión de los gálatas. Y dice el apóstol, pero yo no soy así. En eso yo no me jacto, ¿sí? Él trae un contraste donde traza una línea fronteriza, una línea que distingue a los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas. Pero, y en ese pero, nosotros debemos tomar una posición. ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿En este mundo o en la cruz de Cristo? ¿Qué implica ese pero?
un distanciamiento, hermanos. Un distanciamiento que todos los creyentes debiéramos tener a lo que está previo a ese pero, a la jactancia en este mundo. Los impíos y los hijos de Dios, hermanos, estamos en dos lugares completamente diferentes. Estamos diferenciados por la cruz de Cristo. En lo que nosotros consideramos como un objeto de complacencia, allí está la diferencia. Lo que le complace al impío no le complace al creyente. Allí hay una gran diferencia. Y si se me permite decirlo, se trata de las diferencias donde realmente está la conveniencia. ¿Dónde está nuestra conveniencia? Y allí usted tomará lugar, o antes del pero, o después de ese pero. Su conveniencia estará en el mundo, o su conveniencia estará en la cruz de Cristo. Hermanos, los judaizantes se complacían en circuncidar a cuantos pudieran. Allí estaba su jactancia. Pero Pablo identificó su complacencia en la cruz de Jesucristo. Esa misma que para los judaizantes era un motivo de persecución y que para los judíos era una piedra de tropiezo y que para los gentiles era locura. Ya hablamos acerca de lo que era la cruz de Cristo para los judaizantes. Motivo de miedo, motivo de persecución. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de lo que era para los judíos? Textualmente dice que para los judíos era tropiezo. Pues no entendieron que el que moría en esa cruz era el Mesías que ellos tanto estaban esperando. No lo entendían. Nunca reconocieron al Señor. Pero en el sufrimiento de la cruz y en la muerte le fue para ellos una gran piedra donde todos ellos tropezaron y donde todos ellos cayeron. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía que según su entendimiento de las Escrituras, el Mesías vendría a permanecer con ellos para siempre, siendo su gran libertador. ¿De qué? De la opresión de sus enemigos. De la opresión de sus enemigos. Aunque en esto había claridad en su entendimiento, ellos no se daban cuenta quiénes eran verdaderamente sus enemigos y de qué era lo que el Mesías los iba a liberar. Además, el judío tenía en claro que ser colgado en una cruz era señal de maldición. Por eso les chocaba tanto el tema de la cruz. Bien dijo el apóstol, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para los judíos, completo tropiezo la cruz de Cristo. Para los gentiles, dice la Escritura, que es locura. ¿Por qué? Piensa en un gentil. Cualquier persona que no es judía, donde si han de tener alguna religión, es una religión pagana. Piense en los griegos, piense en los romanos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos dioses de los griegos y de los romanos? Esos dioses, obviamente, mitológicos, creados por la imaginación de los hombres. Estos dioses demandaban sacrificios incluso humanos. Ahora, que ellos llegaran a ver cómo un hombre que se dice el Hijo de Dios, que está colgado en una cruz, que está muriendo en una cruz, eso para ellos les parecía totalmente loco, absurdo y obviamente sujeto a toda burla. Pues sus dioses eran figuras poderosas que jamás iban a venir a vaciar su reputación muriendo para beneficiar a un ser humano. Así es que la muerte de Cristo para los gentiles no era más que una completa derrota. Era una derrota. Pero para Pablo,
que en cabeza de él estamos los creyentes identificados, Pablo estimó la cruz de Cristo por encima de cualquier cosa. Aunque claramente, hermanos, la cruz de Cristo, ¿qué trae? En eso no estaban mal los judaizantes. La cruz de Cristo trae persecución. Eso es verdad. La cruz de Cristo trae una vida difícil en este mundo caído. Y piensa en el apóstol. El apóstol claramente en su vida la cruz le causó persecución. Le causó incluso su muerte física. Su muerte física. Pero la misma cruz que trajo aparentemente esas desventajas en este mundo caído redundó en el amor de Dios y en su salvación eterna. De tal manera, hermanos, que abiertos los ojos espirituales del apóstol Pablo, él sabía que él tenía un tesoro mayor. Que había un tesoro mayor que le hizo renunciar a cualquier otra obra que en sus fuerzas pudiera llegar a ser. Le cambió la vida. Hubo un cambio radical. Hermanos, nosotros podemos recordar que este apóstol sí que tenía cosas de que jactarse en su carne. Más que si nosotros pudiéramos reunir acá y sacar todas nuestras credenciales, títulos, lo aprendido y lo reuniéramos y le dijéramos, se lo vamos a adjudicar a una persona. Pablo tenía más que cualquier judaizante, más que cualquier judío, e incluso más que cualquiera de los fariseos de su tiempo, que de por sí ya eran lo suficientemente orgullosos en su religión. Así es que piense en Pablo como el más orgulloso de los orgullosos. Bien lo dijo el mismo apóstol cuando les escribió a los filipenses en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Filipenses 3, 5 y 6. Mire lo que dice el apóstol. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y ojo con esta parte final, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Recuerden, hermanos, que los judaizantes se jactaban de hacer adeptos para los judíos con tretas hipócritas. Pues lo que los impulsaba era el miedo a la persecución. ¿Sí? Eso era lo que los movía. Pero en el caso de Pablo, antes de la cruz, antes de ser llamado por Jesucristo para ser salvo, él era un judío completamente celoso de sus creencias. Él seguramente daría su vida por el judaísmo. Pudiéramos decir, hermanos, que no era ningún hipócrita. Seguramente no lo fue. Pues él estaba completamente convencido de su religión, pero estaba completamente equivocado en considerar en que su obediencia a la ley era perfecta. Lo dijo en ese tiempo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Se estaba equivocando aún en ello. Consideraba que él obedecía la ley de una manera perfecta, a tal grado como para ser justificado delante de Dios. Pero eso era lo que creía. Y ahí estaba su confianza. Allí estaba su gloria. Pero ¿qué cambió en Pablo? ¿Qué lo trastocó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pudo transformar su pensamiento? ¿Qué pudo moldear su corazón, ablandarlo y destrozar todo aquello que él consideraba como un gran depósito, como un tesoro? Hermanos, fue en aquel día, en aquel mismo día, cuando
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, en ese mismo día tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro sobrenatural con aquel que había sido crucificado y resucitado al tercer día. Cristo le fue revelado como Señor y Salvador de su alma. Hermanos, ¿acaso el Señor no podrá derribar cualquier argumento que hasta el día de hoy nosotros digamos tener? Él lo hará. Porque Él es poderoso para hacerlo. No hay nada que Él no pueda gobernar en nuestra vida. Esa vieja vida pasada del apóstol Pablo, el Señor la derribó. Desde aquel día, la cruz de Cristo se convirtió para el apóstol en ese lugar donde verdaderamente él halló la jactancia, donde él halló su gloria. La cruz, hermanos, la cruz levantó la pecaminosidad de Pablo para ser castigada por Dios y así poder ser liberado de su culpa. Es un medio de liberación. La cruz fue un antes y un después para este apóstol y para todo aquel que en Cristo pone su confianza. Ese es el antes, ese es el después. La cruz de Cristo debe ser significativa para nosotros los creyentes. Así es que, hermanos, todo lo que Pablo humanamente pudo alcanzar, todos esos éxitos, todos esos reconocimientos, todas esas credenciales que incluso pudieran llenar un gran mural con todos sus títulos, con todas sus posiciones. Hermanos, para el apóstol Pablo eso lo consideró como pérdida. Dijo, todo esto para mí es pérdida. Hermanos, no se trata de una pérdida triste, como decir, ay, perdí aquello, perdí lo otro. Ay, ya no puedo ser más un fariseo. Ya no puedo, ya no tengo esa autoridad que tenía antes. No. No se trataba de un sentimiento de tristeza por haber perdido algo de valor. Más bien hemos de entender que lo que Pablo experimentó es que lo que para él fue en su momento de valor, lo que fue para él de orgullo, ahora había sido completamente eclipsado por el esplendor de la cruz de Cristo. ¿Vio algo de mayor valor? Vio algo que en su brillo opacaba cualquier otro tesoro que él pudiera llegar a tener. Hermanos, ¿qué hay en esa cruz de Cristo que pueda desvanecer los éxitos de este mundo? ¿Qué hay en la cruz de Cristo que pueda derribar a la persona más orgullosa que pudiera haber sobre esta tierra? ¿Qué hay en la cruz? Hermanos, partamos del hecho que no se trata de la cruz en sí misma. No es la cruz en sí misma, pues de ser así, pues sería un objeto de culto, sería un objeto de adoración. No es la cruz en sí misma. Cuando el apóstol Pablo habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, él lo que está señalando es a ese acto sublime que sucedió en esa cruz, donde nuestro Señor sufrió la muerte, pero no una muerte común y corriente. Fue una muerte como ninguna otra. ¿Por qué? Porque se trataba de una muerte expiatoria. Nadie puede morir de esa manera. No hay cruz sobre este mundo que pueda resistir la muerte de un individuo que pretenda tener la característica de expiatoria. Solo una, solo Cristo, solo su obra perfecta. ¿Qué entendemos por expiación? Una palabra que usamos, redundamos y hablamos muchas veces.
Pero debemos entender que cuando nosotros hablamos de expiación, se trata es sencillamente, lo digo, es con el propósito de un entendimiento claro, es de la reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Mm? Reconciliación. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Su crucifixión, su muerte, trajo la reconciliación de los enemigos de Dios, de pecadores, delante de un Dios que es santísimo, sumamente santo. Y es de esta manera, hermanos, que la muerte de nuestro Señor se convirtió en ese único camino. No hay otro. Es el único camino por el cual los pecadores pueden hallar la paz con Dios. ¿No hace esto especial a la cruz de Cristo? Sencillamente sí. No hay más. Solo la cruz es especial. Solo la cruz de Cristo es el camino. No hay otra manera de hacer paces con Dios. Usted no puede traer sacrificios. Usted puede construir miles de templos, cortarse las venas, derramar su sangre, y eso no va a alcanzar para nada para que usted haga la paz con Dios. Mirar hacia la cruz nos deja profundamente conmovidos, hermanos. Es una imagen desoladora, es una imagen que conmueve, que entristece, e incluso hasta el incrédulo pudiera llegar a experimentar eso mismo, pudiera experimentar conmoción de ver, de poder presenciar o de conocer el sacrificio brutal que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, solamente quienes se identifican con la cruz de Cristo, solamente ellos realmente han de comprender qué es lo que se trata ese medio. Y es que se trata de un lugar de privilegio. Solamente para los que creen, para los que son de la fe, han de considerar la cruz de Cristo como un lugar de privilegio y a la vez un lugar de humillación. Lugar de privilegio, lugar de humillación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Esto es porque allí fue humillado el santo. Lo santo. Lo único que puede ser santo. Dios hecho hombre. Allí fue humillado. Fue humillado aquel que no tuvo culpa, pero que sí llevó las culpas nuestras. Las llevó allí para pagar por ellas de la manera más horrenda, de la manera más vil que en su tiempo pudiera evidenciar. Hermanos, si es de privilegio, ¿por qué? Porque los creyentes somos beneficiados de ello. Lugar de humillación, un lugar de beneficio. Si esta carta, hermanos, si usted considera el todo de la carta del apóstol Pablo, que recuerde muy bien, tiene como propósito hablar de la doctrina de la justificación por medio de la fe, hermanos, Pablo no puede callar en decirnos cuál es la manera en que esa justificación fue adquirida. No puede callar. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque para nosotros podemos ser tan livianos, que nos consideramos justos delante de Dios, ¿sí? Por medio de la fe, que es un don de Dios. Y como no nos cuesta nada, pues somos blandos, ¿sí? No lo consideramos de peso. Gracias, Señor, por haberme declarado justo. Pero hermanos, no olvidemos que esa justicia a la cual hoy podemos disfrutar fue en pos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese sufrimiento que se suscitó en la cruz, que resultó en su muerte, donde su sangre fue derramada bañando ese madero.
Y fue su sangre el único precio que recibió Dios Padre para que hoy podamos nosotros gozarnos de decir que somos sin culpa. Tiene peso, hermanos. Esto tiene mucho peso. Pues allí en esa cruz el Señor consumó toda la obediencia de la cual ni ustedes ni yo éramos ni somos capaces de conseguir. Pero somos laxos. Somos descuidados con la doctrina. Somos descuidados con la salvación. Somos descuidados con los dones que el Señor nos dio. Y no sopesamos el precio que se tuvo que dar en esa cruz de humillación que para nosotros es de gloria. Hermanos, la muerte del Señor completó lo requerido por el Señor, por Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él, siendo Cristo nuestro sustituto, Él recibió ese castigo que nosotros merecíamos. Así es que para nosotros como cristianos, la cruz es un lugar de privilegio que no puede ser olvidado, que no puede ser pasado por alto, sino que en ella, por medio de la fe en Cristo Jesús, fuimos beneficiados, fuimos bendecidos. Por eso tenemos que mirar a Cristo. Por eso tenemos siempre que postrar nuestra mirada en el crucificado. Por eso cuando venga Cristo en gloria, sus manos aún guardarán las marcas de la cruz. Si no fuera por la humillación de Cristo, no hay victoria, hermanos. No hay victoria. No hay gloria. Por tanto, hermanos, esa misma muerte, esa misma cruz, es motivo de gloria, es motivo de jactancia y a la vez fue un lugar de humillación. ¿Pero por qué es de gloria? ¿Por qué es de jactancia? Bueno, porque la cruz de Cristo tiene un poder. Es poderosa, tiene un poder liberador. Tiene un poder liberador. Recuerde, los judíos, aunque ellos tenían todo lo necesario para reconocer al Mesías, había un manto que les oscurecía el entendimiento, que los llevó a malinterpretar la Biblia, la profecía, y tal era su ceguera que estaban dispuestos a hacer del cumplimiento de la ley el camino por el cual ellos pudieran ser justificados delante del Señor. Asimismo, hermanos, ellos no entendieron que con la venida del Mesías prometido, Él traería libertad para sus almas. Ellos creían en un libertador, ellos creían en un Mesías rey, ellos creían que habían enemigos, pero jamás conciliaron que se trataba de un reinado espiritual, de un reinado liberador, un reinado que iba a sacarnos de la esclavitud, del pecado, donde habían enemigos espirituales poderosos. Ellos se equivocaron en no reconocer el carácter liberador en lo que respecta al orden de lo espiritual. Los judíos, ¿qué querían? ¿Y aún qué quieren? ¿Un trono en Jerusalén? No. Ellos quieren un trono en Jerusalén. Querían un trono en Jerusalén para que desde allí viniera la liberación de sus enemigos. Que para su tiempo, ¿cuáles eran sus enemigos? Según los judíos. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Pero lo que Dios dio, ¿qué fue? ¿Un trono? No, Él dio una cruz, donde allí el Rey de Reyes y el Señor de Señores sería levantado para liberar a su pueblo de la esclavitud
del pecado. Del pecado. Hermanos, Pablo trae dos argumentos que exponen los efectos liberadores de la cruz. Y los podemos distinguir cuando él dice en la segunda parte del versículo 14, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí está la justificación, o aquí está el argumento para decir que la cruz de Cristo es un lugar de gloria para el creyente. Tiene un efecto liberador. Piense, para los judíos, ¿sí? Para los judíos, los enemigos de los judíos eran enemigos carnales, ¿sí? Eran enemigos carnales. Era el imperio. También ellos consideraban como sus enemigos a los gentiles, a los samaritanos. Esos eran sus enemigos. Y cómo no, hermanos, cómo no, la cruz de Cristo también era su enemiga. Pues para ellos les resultaba en una afrenta a sus costumbres. Pero Pablo menciona un enemigo mayor que todos estos. Y es un enemigo espiritual que es capaz de someter el alma de un individuo y mantenerlo en esclavitud. Y esto viene a ser, yo creo que es algo muy triste en el ser humano, en lo cual él puede llegar a experimentar. Ser esclavo de un sistema que está allí todos los días de su vida hasta que muera. Piense, ni siquiera las cadenas del apóstol Pablo y las prisiones que él pudo tener, que sometieron el cuerpo del apóstol, jamás nunca esos enemigos terrenales, carnales, físicos, jamás pudieron doblegar su espíritu. No pudieron encarcelarle, porque él era libre. Él era perfectamente libre por la obra de Jesucristo. Y por eso hoy, hermanos, podemos jactarnos de tener cartas, palabra de Dios escrita desde una mazmorra, desde una cárcel, desde las cadenas. Y aún el apóstol Pablo decirle a la iglesia, gozaos. Y nuevamente os digo, gozaos. El enemigo que el apóstol Pablo menciona aquí en Gálatas 6:14 es el mundo. Es el mundo. Y es un enemigo espiritual. Aunque usa medios físicos, pero es un enemigo de carácter espiritual. Pero ese enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Hermano, no olvide que la palabra mundo aquí se refiere a ese sistema de valores, por así decirlo, valores impíos, que están en abierta oposición a Dios, que están en contra de lo que es justo, de lo que es bueno. Y es una estructura muy bien organizada. Tiene doctrinas, tiene filosofías, tiene prácticas, tiene religiones, abarca todo. Abarca desde lo recreativo, lo laboral, pasa por lo cultural, pasa por las artes, pasa hasta por la religión. Lo abarca todo, permeando valores caídos, inmorales que van en contra de Dios. Es a lo que yo he llamado la vitrina comercial para la carne. La vitrina comercial para la carne. Hermanos, el mundo es una fuente inagotable que está al servicio ¿de quién? ¿Quién está detrás del mostrador? El diablo. Satanás está detrás de esa gran vitrina en donde le muestra y le presenta todo lo que su carne quiere. Satanás en las Escrituras es llamado como el príncipe de este mundo.
Por eso les digo que Él es el que está detrás de ese mostrador. Por tanto, el diablo ha de usar todas sus artimañas, ¿para qué? Para seducir a nuestra carne, para que seamos tentados. Recuerde, tenemos otro enemigo, nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa, caída, ¿sí? El pecado original, esa tendencia a lo malo, eso que le gusta, lo malo, lo que le desea hacer, lo que está en contra de Dios. Y ahora súmele una buena carnada. Pero el enemigo que nos presenta el apóstol Pablo es el enemigo de la cruz, el enemigo del mundo. Ese enemigo que fue vencido allí en la cruz, que tal cual como lo presenta el apóstol, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, que ese mundo fue clavado en el madero para que se desgastara y no tuviera más poder sobre nosotros. De esta manera, es que hemos de considerar que el mundo es efectivamente un enemigo espiritual, pero un enemigo vencido. Un enemigo vencido. Y que esa victoria es posicionalmente en Cristo. Posicionalmente en Cristo. Es decir, que si yo estoy en Cristo, la victoria que Él tuvo, Cristo en la cruz, la gozo yo. Donde solamente entonces los creyentes, los que tienen fe en Cristo y en su obra, pueden disfrutar del triunfo y de la victoria de Cristo sobre el mundo. Pero veamos cómo es que se presenta esta victoria sobre el mundo. El apóstol Pablo lo presenta en un sentido doble, ¿sí? Fíjense muy bien. Él dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, ahí está una parte, y la segunda es, y yo al mundo. ¿Cómo pudiéramos traducir esto? Sencillamente, el mundo ha sido crucificado y el creyente ha sido crucificado. El mundo ha sido crucificado y el creyente ha sido crucificado para los efectos de ese mundo. Hermanos, el efecto de la cruz, como bien les digo, es un efecto liberador. Ahora, en un sentido literal, el elemento de la cruz se trata de un instrumento de muerte, ¿verdad? Eso era para muerte. Ya no subían a una persona para que se broncearan y no, es para muerte. Donde todo aquel que es colgado allí es debilitado a tal punto de quitarle hasta el último aliento de su vida. Y así debemos considerarlo, hermanos, que es lo que ocurre en lo espiritual, donde el mundo y el creyente son crucificados para ser debilitados, de manera que tanto el creyente como el mundo ya no se busquen. Ya no se busquen, ya no haya un deseo entre ellos. Pero expliquemos esto, hermanos, desde la experiencia del apóstol Pablo. El mundo había sido crucificado para Pablo. El mundo estaba muerto para él, pues lo que antes había sido considerado para el apóstol como importante, como motivo de gloria, como lo fue su religión, como lo fue su etnia, como lo fue la práctica de la misma ley, etcétera, lo que en algún momento fue de valor para el apóstol Pablo, ahora en Cristo, todo eso ya no tenía el mismo esplendor. Esa es la realidad del creyente. Esa es la realidad del creyente.
Ya todo eso que para mí antes de Cristo era de valor y que era contrario a Dios, ya perdió ese peso. Ya no vale para nada. Ya no. Y esta verdad, hermanos, también puede ser vista desde la perspectiva del apóstol, es decir, él como un creyente crucificado. Es decir, no solo su pasado perdió valor, no solo lo que para él le rindió toda su vida, le rindió todos los recursos, toda su mente, todo su esfuerzo y dedicó todas sus fuerzas para enaltecerse a él mismo, perdió su valor, sino que ahora además Pablo ya no lo deseaba. Estaba muerto. Un muerto, ¿qué puede desear? Nada. Cada quien tendrá un gusto de comida, ¿verdad? Piense en lo que más le gusta a usted de comer. Espero que se lo den el último día de su vida sobre esta tierra, porque cuando usted esté muerto, usted no lo va a querer. Usted no va a tener deseo por eso, porque está muerto. Está muerto. Ahora, hermanos, si nosotros pudiéramos concretar en una sola palabra lo que Pablo está aquí diciendo, nosotros pudiéramos decir que lo que Pablo nos está enseñando es separación. Con un pero, nos está hablando de separación con la muerte del mundo, la muerte del creyente, apáticos el uno al otro. Eso es separación. Eso es separación. Para el creyente, hermanos, para el creyente. Esta ha de ser la dinámica de todo creyente sobre esta tierra, donde el mundo, ¿qué va a hacer? Va a aborrecerle, le va a aborrecer, y el creyente va a aborrecer al mundo. Por eso es que la cruz de Cristo, el discipulado, el precio de seguir a Cristo, bien lo dijo el Señor, que cada quien tome su cruz. Pero ¿qué dijo previo? Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué está diciendo allí? Que allí hay una separación que el mundo lo va a odiar si usted sigue a Cristo. Si no lo sigue, es un amigo del mundo. Si usted no sigue a Cristo, está siguiendo otra cosa. Y si no es de Cristo, es del mundo. No busque otro lado, no busque un lado neutro. No, es que lo mío no es la religión, pero yo soy un hombre bueno, no creo en un cielo, en un infierno. Bueno, yo soy una buena persona, hago buenos actos, hago qué sé yo. No, eso no existe. O usted es de Dios o usted es del diablo. O usted busca su gloria en Jesucristo, en la cruz de Cristo, paga el precio del discipulado, o sigue las pisadas de este mundo caído. Y el resultado es ese, que el mundo le va a aborrecer. Y usted va a aborrecer al mundo. Usted no se va a sentir cómodo en algunas situaciones, en algunas reuniones, en algunos gustos que antes usted tenía. Ya a usted le parece, qué asco, le duele, le pesa, porque esto va en contra de lo que al Señor le gusta y le agrada. Vale la pena ya, hermanos, para cerrar, preguntarnos, ¿existe en su vida algún deseo por complacer a los hombres antes que a Dios? ¿Dónde está su jactancia? ¿Estar en las prácticas de una religión fría pero agradable? Porque traigámoslo a este contexto, al contexto de la religión. Ay, no, pero es que allá es tan chévere, allá todos me quieren y yo los quiero a todos, pero ninguno quiere a Dios. Es agradable.
¿Es usted uno de los que piensa más en las cosas del mundo en lugar que en las cosas del cielo? Pudiera yo continuar con muchas otras preguntas tan necesarias hoy para saber si realmente nos identificamos con la cruz de Cristo. Pues el creyente, hermanos, sabrá que la cruz significará que el mundo lo va a odiar. El mundo lo va a odiar y usted va a odiar al mundo, lo que hará que su vida no sea fácil. No va a ser fácil. Pues ser discípulo de Cristo está caracterizado por la negación a nosotros mismos y por la negación al mundo. Si usted tiene una vida fácil en este mundo, porque usted está viviendo conforme al mundo. Así de simple. Y no voy a hacer nada original en estas últimas palabras. Esto lo tomo de un escrito de Charles Riley, pastor del siglo XIX. Él propuso ciertas maneras con las cuales nosotros podemos aplicar los efectos de la cruz para vencer al mundo. Él dijo, usted debe rehusar consistentemente el ser guiado por las normas mundanas del bien y del mal. Debe rehusarse a seguir obedientemente lo que este mundo le demande. Y tiene mucho sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque la mundanalidad trae todo tipo de estereotipos. La mundanalidad trae modas. La mundanalidad trae leyes. Trae imposiciones que instan ¿a qué? A las masas a ir en contra de Dios. Hermanos, no caigamos en esa absurda complacencia que se centra en si los otros lo hacen, yo también. Está bien, bien recibido. Este hizo una cosa, allá se presentó, no le dijeron nada, pues yo también. No hay problema. Hermanos, eso no debe estar en nuestra disposición. Rehusémonos a ajustarnos a las normas de este mundo. En lugar de rendir obediencia a las prácticas mundanas, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos volcar nuestra obediencia a nuestra mayor fuente de autoridad, que es la Biblia. Es a ella a la cual debemos regirnos. Es allí. Riley dijo además, tenga cuidado de cómo ocupa su tiempo libre. Esto tiene también mucho sentido, hermanos. Seguramente hemos escuchado ese refrán que dice, la mente desocupada es ¿qué? El taller del diablo. Una persona sin oficio, ¿qué está haciendo? Dejando ser permeado por todos los dardos del diablo. Así es que estar ocioso, debemos considerar que se trata de una oportunidad que el maligno tiene para tentarnos. Usted esté quieto, sin hacer nada, y ¡prum! Ahí tiene el mal pensamiento. Rapidito. Vamos a ser tentados. Y vamos a tener una vida caída, de constante caída, abrazando lo que este mundo nos está ofreciendo. Somos vulnerables. Tercer lugar, usted debe resolverse a no ser tragado y absorbido por los negocios de este mundo. ¿Qué es eso? Bueno, este es el otro extremo del ocio. Ocio, no hacer nada. Y el otro extremo es estar completamente atafagado de actividades. Actividades que aunque puedan llegar a ser lícitas por sí mismas, como lo es el trabajo, como lo es la administración de una casa, como son las reuniones sociales y demás cosas, hermanos. No hagamos de ella nuestra piedra de tropiezo, que nos llegue a afectar nuestra comunión con Dios, que nos robe el tiempo de la lectura a la palabra, que nos quite el tiempo de la oración, que nos
robe miserablemente el día del Señor. Cuarto lugar, usted debería abstenerse de todas las formas de entretenimiento, ojo, que estén relacionadas inseparablemente con el pecado. Este enunciado no es difícil de explicar, pero aún así debo decir que es uno de los asuntos donde más se peca. Hermanos, nosotros podemos ser muy ligeros en llevar nuestros pasos a límites donde cualquier descuido nos puede hacer pecar. ¿Me explico? Podemos apreciar el arte. Podemos apreciar una buena pieza de música. La misma cultura. Pero recuerde que todo esto está permeado por el pecado. Y así es que podemos caer en la trampa que, por ejemplo, estemos aceptando los desnudos. Eso es arte. Eso es arte. No, el Señor prohibió los desnudos. Podemos aceptar los bailes sensuales. Pero es que eso hace parte de nuestra cultura, el mapalé y no sé qué es, y demás. Podemos aceptar la música que insta a la vulgaridad, basados en una premisa que es solamente un entretenimiento. No es nada pecaminoso. Es un entretenimiento. Hermanos, esta es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Quinto lugar. Usted debería tener cuidado respecto a sus amistades y relaciones íntimas con las personas del mundo. Mucho cuidado. Cuidado. Debemos tener, hermanos, que apartarnos del mundo no significa que tengamos que renunciar a todas las relaciones con aquellos que no son cristianos. Eso no nos está diciendo la Biblia. De ser así, ¿qué tendríamos que hacer? Armar una nave y salir de este planeta. Y espero no encontrarme a ninguno por el camino. Salir de este planeta. Lo que sí debemos considerar es que nuestras relaciones con los impíos, con los que no son creyentes, han de estar supeditadas a tratarles con el amor de Cristo. ¿A qué punto? A que usted, como creyente, sea de influencia. Que usted sea de influencia, no que usted sea influenciado. Eso es muy diferente. Que el inconverso lo influya a usted. Pero habrán sí relaciones, hermanos, donde sí es necesario que sea solamente con creyentes. ¿Cuál? Matrimonio. El matrimonio. Así es que, hermanos, esto que se ha propuesto sería completamente inútil si ha de pensar que usted puede hacerlo sin considerar la victoria que se dio en la cruz. Y los resultados solo podrán ser evidenciados cuando, hermanos, cuando nosotros apelamos a la gracia que desciende de ese sacrificio. Solamente. Hermanos, y el Señor, piense usted, el Señor nos dejó 2 ordenanzas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 2 ordenanzas? Nos dejó bautismo y la cena. ¿A dónde apuntan el bautismo y la cena? A la cruz. A la cruz. ¿Para qué? Bueno, el bautismo es para que nos identifiquemos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la cena para que no olvidemos los beneficios de la muerte de nuestro Señor. Así es que, amados hermanos, que cada una de estas ordenanzas que nos ha dejado el Señor nos pone en una situación de necesidad de la gracia de Dios.
Necesitamos de la gracia de Dios, la cual es la única que nos puede ayudar a vencer al mundo en el día a día y a que nosotros no seamos vencidos por el mundo. Váyase con estas preguntas. ¿Dónde está su jactancia? ¿Está en usted? ¿Está en el mundo? ¿O está en la obra de Jesucristo? Que el Señor nos permita, hermanos, por medio de este corto versículo, poder avivar nuestros corazones para hallar la verdadera gloria, el verdadero tesoro en la humillación de Cristo en la cruz del Calvario, que redundó en salvación para todo aquel que en Él cree. Vamos a orar.